Hola y bienvenidos a otro viernes del lado B. Esta semana nuestra invitada es Mercy Sarmiento. Ella es estimuladora temprana, magíster en educación inicial, estudiante de Derecho y doctorante en Administración Educativa. Es experta en protección de derechos y ha trabajado en instituciones como la Junta Cantonal de Protección de Derechos y el Consejo Cantonal de Protección de Derechos también. Así que vamos a hablar diferente. Entonces, hola con todos y todas, bienvenidos una vez más al lado B. Estoy con una invitada muy especial para mí, una de mis grandes referencias personales y también mi hermana, una de las mujeres que más admiro, así que, ñañita querida, ¿cómo estás? Ay, muchas gracias, ñaña. La admiración es mutua. Yo súper bien y contenta de el día de hoy poder compartir este espacio contigo que sobre todo nos llena a nosotros de orgullo el poder estar en conjunto tú y yo en estas cuestiones que nos apasionan mucho, ¿no? Como es el tema del que vamos a hablar el día de hoy. Vamos a iniciar con nuestro segmento recurrente que es conociendo al personaje. Entonces, yo te voy a decir unas palabras y tú me vas a responder con lo primero que se te venga a la cabeza. Perfecto. A ver, empecemos. Pasión. La dona. Sueño. Ser grande. Política. Harta. Música. Motivación diaria. Feminismo. Pasión. Muy bien. Muy bien, ahora sí. El día de hoy vamos a vincular dos de las pasiones que tenemos, que son el tema de las adicciones y con lo que trata mucho ella, que es el tema de la protección de derechos. Y vamos a hablar hoy de la violencia y cómo ha sido su experiencia también en este ámbito. Entonces, quiero que nos cuentes un poco en tu experiencia en la Junta y en los espacios en los que has estado, qué tan recurrente es un caso de violencia que también esté ligado a las adicciones. Yo tengo experiencia en la Junta ya algunos años, ¿no? Me he permitido trabajar en Cuenca y también en la Junta de Nabón, y eso me ha podido ver desde los dos lados cómo es la realidad en el tema también de la violencia y sobre todo cuando tiene relación con las adicciones. En Cuenca es menos perceptible el tema de las adicciones y la violencia con los adolescentes y niños y niñas, ¿no? Pero en cambio, cuando estuve en la Junta de Nabón, sí es mucho más perceptible, puesto que ahí hay un nivel de adicción bastante fuerte al tema del alcohol. Entonces, claro, las medidas de protección que se daban en Cuenca son diferentes a las que se dan en un cantón, ¿no? Debido a la fuerte estructura en el sistema de protección de derechos que tiene Cuenca, y lo que no tienen los cantones es lamentable, ¿no? Sí hay bastante relación entre la violencia y el tema de las adicciones, ¿no? No solamente de los padres hacia los niños, de los hombres hacia las mujeres, sino también en Nabón, como pude percibir yo, es el tema de los jóvenes que son y tienen un alto nivel de adicción al tema del alcohol. Y ahorita que hablamos un poco de adolescentes y niños, entrando también un poco en el contexto ecuatoriano, ¿no? Y sobre todo ¿qué crees tú que es lo más importante en el tema de la crianza? Yo creo que en toda etapa es imprescindible que los papás tengan estilos de crianza positivos. Yo soy estimuladora temprana, esa es mi carrera de grado, ¿no? En la Universidad de Cuenca, y puedo yo hablar específicamente de la importancia de los estilos de crianza positivos en los niños más pequeños, ¿no? Yo creo que la paternidad y la maternidad con afecto, con cariño, sin violencia, entablando diálogos con los hijos son muy efectivos. No necesitas recaer en la violencia para poder, sobre todo, criar a tus hijos, ¿no? Entonces, en las etapas más tempranas, cuando ellos son más chiquititos, es cuando necesitan más afecto y protección de sus papás, ¿no? Y si no es de sus papás, de las personas encargadas de su cuidado. Sabemos muchas veces que los papás pueden caer en negligencia, en un montón de cosas, ¿no? En este tema también de las adicciones, que puede hacer que ellos no puedan ejercer su rol materno o paterno de manera adecuada, y que la persona encargada del rol de cuidado tiene que ser el responsable de brindarle a este niño o niña o adolescente, dependiendo del caso, de una familia o de un hogar de paz y libre de violencia. Y para que la gente también conozca un poco más del sistema de protección que tenemos acá, ¿qué medidas se toman frente a estos casos de negligencia? Y sobre todo, si es que hay casos de adicción también,
pues que pare este tipo de violencia que puede ejercer cualquiera de los dos progenitores. Además de eso, se manda a profesionales técnicos de las juntas cantonales, si es que hay un equipo técnico en las juntas cantonales, o si no, por ejemplo, como es en los cantones, se le solicita al Ministerio de Salud o a las técnicas y profesionales del GAD que realicen estos informes, ¿no?, técnicos. No se les llama investigaciones, sino informes, para saber la situación que vive el niño o niña dentro de ese hogar, de supuesta o presunta negligencia, como lo llamamos nosotros que trabajamos en las juntas cantonales. Después de eso se dispone el llamamiento a una audiencia, se le escucha a los dos papás en audiencia, digamos si es que ellos son los negligentes, ¿no? Y se le escucha al niño, niña o adolescente también en audiencia reservada, que es un punto importantísimo, pues esto nos hace notar a nosotros como miembros de la Junta las decisiones que debemos tomar. Entonces, escucharle al niño qué nos tiene que decir de la posición o de la situación que pasa en su casa es importantísimo. Muchas veces los adultos, al estar enfrentados en conflictos entre los dos, no suelen tener objetividad, pero cuando se le sienta al niño, y claro, somos profesionales que trabajamos ahí, ¿no? Se le sienta al niño y se le escucha en audiencia reservada, tenemos muchísimas más luces de cómo deberían ser las medidas de protección que se deban tomar. Se disponen más medidas de protección de ser necesarias o se revocan si es que nosotros nos damos cuenta que en realidad no ha existido ningún tipo de violencia o ningún tipo de negligencia hacia él o la sujeto de protección de derechos. Entonces, eso es lo que hacemos cuando hay negligencia dentro del hogar, ¿no? Pero muchas veces la negligencia también viene cargada de este plus de las adicciones, ¿no? Por lo general, el padre de familia, sobre todo en la última junta cantonal en la que tuve el placer de trabajar, se tenían problemas con el alcohol. Drogas no vimos mucho porque no pudimos profundizar el tema, ¿no? Pero el hecho de haber alcoholismo dentro del hogar sí hacía que se desestructure toda la familia, ¿no? Entonces tenemos una mamá que ya es víctima de violencia también en casa, y no se digan los niños, porque claro, existe este tema de que si el papá maltrata a la mamá también no sabe cómo actuar y muchas veces suele maltratar a los niños, y también el papá maltrata a los niños, ¿no? Entonces, esta es una cuestión que hay que tener bastante en cuenta cuando existe un adicto o una adicta dentro de casa. Y las medidas de protección suelen ser las mismas, ¿no? Sobre todo la función que cumple la Junta Cantonal es hacer que cese el hecho de violencia. Es decir, se disponen medidas de protección con el 79 del Código de la Niñez y Adolescencia, con el 217 del Código de la Niñez y Adolescencia también, y nos apoyamos de la Constitución de la República del Ecuador, que dice que los niños, niñas y adolescentes tienen que tener una vida libre de violencia en todos los planos. Es siempre necesario mencionar a todos y todos los que nos escuchan que la medida de acogimiento institucional para los niños, niñas o adolescentes en casas de acogida o casas de hogar, como se les conoce, siempre es el último recurso que puede tomar la Junta Cantonal. Es decir, el sujeto de protección tiene que estar ya pasando por situaciones bastante graves de violencia o de adicciones para que la Junta disponga estas medidas de protección, ¿no? Porque siempre suelen haber otras medidas mucho más amplias que eviten la separación del sujeto de protección con sus cuidadores o progenitores a su vez, ¿no? Dependiendo del caso. De ser tanta la negligencia, de ser tanta la violencia y de ser necesario que el niño o niña o adolescente necesite de una casa de acogida, pues la Junta dispone esta medida de protección. Hay que tener en cuenta también que cuando hay problemas de adicción con los adolescentes, la Junta Cantonal tiene el chance de emitir una medida de protección amparado en el artículo 217, numeral 6, que es una custodia de emergencia a una casa de salud, es decir, a un hospital, a un centro de salud tipo A, para que ellos se encarguen de realizar toda la tramitología para que el adolescente sea internado en un centro de adicciones, ¿no? Entonces, si es que hay la oportunidad o si los papás son o tienen seguro, pues se lo hace a través del IES, y si no, se lo hace a través del Ministerio de Salud Pública. Entonces se dispone la medida, el Ministerio de Salud o el IES conocen la medida de protección, tienen la custodia de emergencia del niño, hacen toda la tramitología para que el niño pueda ir a un centro de adicciones, ¿no? Para poder recuperarse.
De ahí el proceso pasa a donde el juez y el juez es el que dispondrá al final del día, es decir, él se queda con el proceso y dispondrá las medidas definitivas. Pero esto se lo hace sobre todo cuando tenemos adolescentes en situación de adicciones y que es bastante complejo porque muchos de ellos ya están también en callejización. Entonces nos toca tomar esta decisión cuando ya no se puede hacer más o cuando ya el sistema no sostiene este proceso con este adolescente. Yeah. Y hablando un poco de las casas de acogida, ¿cómo se da el proceso de este tema de prevención, promoción y tratamiento? ¿Realmente se está dando, se está cumpliendo o se está dejando como de lado este tema en este caso de los niños, niñas y adolescentes que acuden a estas casas de acogida? Conozco que es muy bajo el tema de promoción y de prevención en el tema de adicciones en las casas de acogida, ¿no? Además, sobre todo, el conocimiento que más tengo es en las casas de acogida, sobre todo de los niños, porque para adolescentes no hay casas de acogida en Cuenca que nos puedan indicar a nosotros si es que se hace trabajo en prevención. De lo que yo conozco, casi no se trabaja en prevención. Por eso es la situación que yo te comentaba antes, ¿no? Del tema de disponer una medida con el 217.6 del Código de la Niñez y Adolescencia, en el cual nosotros damos la custodia de emergencia a la casa de salud para que ellos sean los encargados de realizar el acogimiento, es decir, ya cuando el niño está en situación problemática de adicción, entonces se toma esta medida. Pero de ahí en prevención, muy poco creo que se ha visto, no simplemente en el tema de las casas de acogida, sino también en todo el cantón, ¿no? Sobre todo en Cuenca, que se conoce un poco más de cómo es esta situación. No hay mucha situación de prevención en cuanto al tema de alcoholismo o drogas, más creo que se encarga en el tema de prevención, si no estoy equivocada, el Ministerio de Educación, en algo que trabaja con sus currículums y en algo también el Ministerio de Salud en las campañas que realizan, pero de ahí directamente las casas de acogida, estoy casi 100% segura que no realizan el tema de prevención en adicciones. Muy bien. Ya para finalizar, y como siempre les pregunto a todos nuestros invitados, expertos y amigos y amigas, ¿qué es lo que se debe hacer? ¿Qué es lo que le falta al sistema de protección? Ya hemos hablado un poco también de que la prevención realmente en el tema de salud, por ejemplo, no está presente, que en el tema psicológico también se necesita conocer qué pasa en la prevención, pero también en el tratamiento. Y ahora en el sistema de protección, ¿qué crees tú desde tu perspectiva y tu experiencia que hace falta? El sistema de protección es maravilloso, ¿no? Como lo contempla la ley, es una cosa súper linda que si realmente se manejara, como dice ahí, tendríamos realmente no las cifras tan altas de violencia como las tenemos, ¿no? No se estaría creando en Cuenca una tercera junta, porque todos aplauden el hecho de crear una tercera junta en Cuenca. Y a mi parecer, mientras menos juntas cantonales de protección de derechos tengamos, es mejor porque menos serían los niveles de violencia, menos serían los niveles de necesidad de disponer medidas de protección. Lo que deberíamos hacer realmente es que los consejos cantonales de protección de derechos realmente se empoderen y se pongan la mochila de la responsabilidad de hacer funcionar al sistema de protección de derechos, ¿no? Y sobre todo también las instituciones que forman parte de esto, porque todo esto es un paraguas. Si el sistema cantonal de protección de derechos no funciona, en Quito, en Guayaquil, en los cantones pequeños, no vamos a tener menos cifras de violencia y vamos a crear más juntas, vamos a crear más juzgados, vamos a crear más fiscalías, porque realmente el sistema de protección y las instituciones que están dentro no se comprometen a una fiel protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, de las mujeres víctimas de violencia y también de los adultos mayores. Cada consejo cantonal es diferente, tiene una tarea enorme para el tema de construir y hacer funcionar sus consejos cantonales y sobre todo que funcione el sistema de protección de derechos. Lo que tenemos que hacer también es que a través del gobierno central se pueda también difundir la importancia del tema de la prevención en cuanto a
a estos temas, ¿no? Al tema de adicciones, al tema de la prevención y sobre todo la erradicación de la violencia. Que no se recorte más presupuesto, uno, a la educación, dos, también a todo el sistema de protección, ¿no? Entonces, todos estos tipos de cosas que podemos hacer, que podemos realizar para que se sostenga el sistema de protección de derechos, que es maravilloso en letra y papel, pero que realmente falta mucho por hacer, sobre todo por los que más lo necesitan, ¿no? Por los más vulnerables, por los niños de la ruralidad, por las mujeres que son víctimas de violencia en sus hogares y que no están dentro de esas cifras de mujeres violentadas en el país. Y recordar que 8 de cada 10 mujeres son víctimas de violencia aquí en el Azuay, ¿no? Y sobre todo también empoderarnos de cómo debemos cambiar los patrones culturales, ¿no? Porque, por ejemplo, crees que pegarle a un niño, que pegarle a la mujer está bien, porque así aprenden, porque así les entra, porque la letra con sangre entra, porque la letra con sangre entra, porque es mi maridito y tengo que aguantar de él porque así aprendo. Entonces cambiar todo este tipo de cosas, ¿no? La violencia está tan naturalizada en algunos espacios que es responsabilidad también de cada uno de difundir espacios de prevención y de promoción para que podamos cortar con esto, ¿no? Y sobre todo también terminar con este sistema patriarcal que hace que las mujeres perdamos y no tengamos los derechos que nos merecemos. Pues hemos cumplido con los 20 minutitos que la gente nos regala para escucharnos y solamente para terminar te agradezco un montón y estos espacios chiquitos de información, de educación para la gente siempre van a ser relevantes en la construcción de mejores espacios, de mejores contextos y de mejorar también la cultura que tenemos con tantas falencias que hay aquí y allá en los diferentes espacios también en los que estamos. Próximamente no se pierdan el capítulo de construcción de redes sociales de apoyo, que también va muy ligado a esto y es muy muy importante. Y pues más adelante también tenemos un capítulo de feminismo en el que nuevamente te voy a estar invitando, igual que otras mujeres muy valiosas, para que sigamos aprendiendo de todo lo que se puede hacer. Muchas gracias, encantada de participar en estos espacios que no tenemos mucho, ¿no? Creo que hay unos poquitos que están en radio y estos son necesarísimos sobre todo para educarnos y autoeducarnos en estas cuestiones que tal vez muchos de nosotros desconocemos. Entonces aquí terminamos, muchas gracias a todos y todas, nos escuchamos la siguiente semana en otro viernes de Lado B. Y una vez más agradecemos a Atenea Centro de Salud Integral y su proyecto TANI por hacer posible este proyecto en colaboración. Adiós.